Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Palabra de Vida Eterna en este mes de septiembre, en que estamos profundizando un poquito más en este mundo tan apasionante de la palabra de Dios, la Biblia y su relación con la palabra humana, en ese encuentro entre Dios y el ser humano. Como ya es costumbre, durante este mes tenemos como invitado especial a Jeffrey Zúñiga. Jeffrey, bienvenido. Gracias, Luis, que para mí en realidad es un placer acompañarte y es un placer también platicar, conversar con todos ustedes que nos escuchen. Y digo conversar porque ahora nos están enviando comentarios, preguntas, dudas, que vamos a tratar de dar respuesta. Algunas de las que nos plantearon sobre Juan, ahora van a quedar respondidas, pienso yo. Y si acaso no, ojalá que nos envíen de nuevo la pregunta a ver si quisiera profundizar en algo más y nosotros con gusto vamos a intentarlo. Claro, queda abierta la posibilidad de que ustedes nos envíen igual más preguntas que tengan. Pueden no ser sobre el tema que vamos a tratar hoy, sino sobre cualquier otro tema, cualquier duda que tengan con respecto a las Sagradas Escrituras. Lo, Nos pueden mandar sus dudas, sus preguntas en los comentarios de tanto de Spotify como de YouTube o también de nuestras redes sociales, @PVE Podcast en Instagram y @PV Podcast también en TikTok. Muy bien, Jeffrey. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los evangelios. Los evangelios, cómo surgen, cuáles son sus características, cómo van narrando la biografía de Jesús, pero a partir desde las memorias, ¿verdad? De lo que aconteció. Y hablamos de dos tipos de evangelios. Hablamos de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y dejamos por otro lado a Juan, que es un evangelio bastante más diferente por lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace tan diferente a Juan para separarlo de los otros evangelios? Bueno, Luis, en realidad esa es una muy buena pregunta. La verdad que una primera respuesta tiene que ver con que Juan es un corpus. Hablamos del corpus juánico. ¿Y por qué? Porque es el Evangelio según San Juan, la primera carta, la segunda carta, la tercera carta de Juan y finalmente el libro del Apocalipsis. Ahora, no es el único evangelista que tiene una segunda, tercera y cuarto material. En el caso de Lucas tenemos un segundo material que es lo hecho de los apóstoles. Pero aún así la fuente y el modo de escribir es muy distinto. Así que a Juan lo separamos por el estilo de escribir, porque es un corpus, porque tiene otras influencias. Ahora, refiriéndonos concretamente al Evangelio, vamos a tener muchas diferencias respecto de los sinópticos, porque el plan teológico es muy diferente. Marcos, Mateo y Lucas comparten una sinopsis que es una base que, como dijimos la vez pasada, está tomada, asumida de Marcos, y luego He dicho la vez pasada que una señora es una misma estructura, pero una misma obra, como resumen, podríamos decir. eso. Y luego Mateo y Lucas toman de una fuente que es propia de los dos. Y luego Marcos comparte algunas cosas con Juan. Y luego cada uno también tendrá sus propios matices, su propia fuente. Sin embargo, Juan es completamente diferente. Juan es bastante distinto. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a señalar algunas características que lo hacen particular. Si vos querés podemos ahondar en alguna de ellas, pero primero, el Evangelio de Juan es más teológico. Lo vamos a descubrir a lo largo de, si nos proponemos leer a Juan, nos vamos a dar cuenta que hay un desarrollo teológico más profundo. Es ¿A más dónde te referís con esto de más teológico? Teológico para mí es toda la Biblia, pero ¿cuál es el? sí, pero digamos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, refiriéndonos al género evangelios, estos evangelios narran milagros y como que te queda el, el, el mensaje de la persona que está detrás de esa narración. Hay un Dios hecho hombre que hace milagros, que dice parábolas, que está haciendo un anuncio. Aquí es diferente.
Aquí nos encontramos a alguien que desarrolla discursos, explicaciones, yo diría hermosas catequesis respecto a determinados temas. Por ejemplo, eh, nosotros encontramos que en Mateo, Marcos y Lucas hay milagros. En Juan hay milagros, pero Juan los aborda como signos, como señales. Si no me equivoco, son 7, y después de cada uno hay una hermosa catequesis, donde revela el fondo teológico con mayor profundidad de lo que hay detrás de ese signo. Entonces, es mucho más teológico que los otros. Ahora, el Evangelio juénico también es bastante más espiritual. Eh, ¿Por qué? Porque está hablando de los movimientos internos de ciertas comunidades. Se nota. Y eso lo van a descubrir nuestros queridos amigos que nos escuchen cuando entren en contacto con el Evangelio. Y una tercera cosa, es bastante más histórico también. Detrás del Evangelio de Juan, cuando uno entra, se están descubriendo muchas cuestiones históricas respecto de Jesús, respecto de las comunidades, respecto de las realidades, porque también el autor de Juan, en algún momento hablamos del autor omnisciente, el autor que lo sabe todo, y te va diciendo, esto lo dijo por tal situación, y es que los judíos no soportan tal cosa, y es que los judíos tienen tal costumbre, y es que nos va narrando, nos va enmarcando históricamente en una serie de hechos, entonces es bastante más profundo. Ahora, hay una cuestión que lo hace bastante distinta también, lo hace bastante diferente a los demás, es la autoría. La autoría. ¿Por qué la autoría? Porque este evangelio es atribuido a Juan, probablemente uno de los 12. Sin embargo, hoy se discute y más bien hablamos de la comunidad juélica. ¿Quién es el autor de Juan? Las comunidades juélicas. Ahí está también de fondo esto, ¿no? Que la vez pasada hablamos de las memorias colectivas. Ahora hablaríamos más bien de un autor colectivo. ¿Por qué? Bueno, hay, para comenzar, algo que vamos a ver un poquito más adelante, em, las partes del Evangelio, las suturas que hay, bueno, las suturas, no sé si lo había dicho la vez pasada, pero son esos momentos en que se une una historia con otra, como cuando vos tomás las piezas distintas piezas de tela y las unís para hacer una obra completa. Y yo no sé si ustedes en Costa Rica han tenido la experiencia de cobijarse con algunas sábanas que hacen las abuelitas, que son costureras que toman un trozo de tela de un color, otro trozo del otro color, los Las cortan famosas colchas de repasos. exactamente eso. Luego viene la abuelita y va uniendo esas piezas hasta que le queda perfecto. Una sábana rectangular o cuadrada, perfecta para los nietos. Así funciona el Evangelio de Juan. Son diversas fuentes de diversas autorías que están nadando en las comunidades. Y bueno, hubo un autor genial que hizo toda esa sutura. Ese llamamos suturas relacionales, lo hablamos por los sumarios, también lo hablamos por una serie de cuestiones que se llaman, por ejemplo, interpolaciones en medio de una historia y otra historia más pequeña. Está bastante muy marcada de Juan. Hay incoherencias en cuanto a los lugares, a la geografía, por ejemplo. Vamos a tocar un caso, el discurso del pan de vida. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 de Juan, antes ha hecho el milagro de la multiplicación de los panes para que la gente esté alimentada. Y vemos a partir del capítulo 22, más o menos 3, 4 capítulos adelante. Dice lo siguiente. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que estos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, ojo, comienza el discurso del pan de vida.
en verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido pan. Y comienza todo el discurso del pan de vida. ¿Dónde estaban, Luis? En Cafarnaúm, Ajá, al otro lado de... el lago Exacto. Ojo, vos dijiste el lago. ¿Qué dice el texto? del mar. Ah, esa fue. Esto es una particularidad de Juánica. Este mar de Tiberíades en realidad es un lago. Es un lago. Sin embargo, en la mentalidad de los hebreos, de la mentalidad semítica, también de la religión judía, esto es un mar. Y curiosamente, ¿cómo nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan fue escrito por alguien con mentalidad judía? Porque en griego escribió talasa, que significa mar, que se traduce como mar, y no lago, que es a lo que corresponde en griego esto, un lago. Él escribió talasa. Esto es una característica muy marcada de Juan. Es un griego que denominamos griego arameizado. Interesante. Hay algún estudioso de Juan que habla mucho de diversos momentos en que nos encontramos con este griego arameizado. Y este es uno de los mejores casos. Como la mentalidad judía está escribiendo con un idioma que no es el suyo. Así como cuando uno tal vez trata de hablar en otro idioma, pero tiene realmente tiene su idioma natal, es otro, y entonces habla con las palabras de ese idioma, palabras correctas, pero con las estructuras y la forma de pensar del idioma anterior. Eso me lleva a pensar a otra característica de Juan, que nos ayuda a comprender a Juan, y una de las razones por las que decimos que es más histórico y todo esto, porque las palabras tienen lugar. Por ejemplo, bueno, no sé si en Costa Rica, pero en diversas partes te vas a encontrar que la gente del mar, al mar no lo llama el mar. ¿Cómo le dice? La mar. Los pescadores lo llaman la mar. La gente que está más distante del mar, ¿cómo le dice? El mar. Es diferente. Las palabras que se utilizan nos hablan de contextos, nos hablan de realidades. Y el Evangelio de Juan nos va develando realidades. Más adelante vamos a hablar de algunos otros ejemplos que nos hablan de estos contextos, cuando profundicemos más en otros puntos. Volvamos a Juan capítulo 6, que Juan se ligan cómo los evangelios dicen más de lo que dicen en lo escrito. Dicen más. Miren todo lo que hemos podido hablar de un pequeño dato. Ahora nos encontramos en el mismo capítulo 6, pero ahora a la altura del versículo 58 y subsiguiente. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como aquel que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ojo, ojo. Ahí está terminando el discurso anterior, ¿verdad? Todo el discurso del pan de vida que él empezó. ¿Dónde fue que empezó? Más o menos poco después del 22. ¿Verdad? Que empezó en el 22 y que fue cuando llegó a Cafarnaúm después de cruzar el mar de Tiberíades. Ahora interviene el autor del Evangelio. Después de haber escrito el discurso, ahora interviene el autor del Evangelio. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos discípulos al oírle dijeron, este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, pregunta, cuando dijo el discurso, ¿lo dijo a la orilla del mar o lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm? Pongámonos de acuerdo. Yo creo que es que la sinagoga está a la orilla del mar, así bien bonita, con vista al mar, no sé, ¿verdad? No, yo no sé. Esto no tendría que ser un estudio. O que se fue caminando con la gente y como el discurso es tan largo, llegó hasta la sinagoga y entonces cerró el discurso en la sinagoga. Ahora que sí eso, nos despierta dos formas de estudiar la Biblia ahora, eso, Luis. Yo creo que vamos a dejar un programa especial para hablar de los diversos modos de esta Biblia, pero la arquitectura, la forma en cómo estaban construidas las ciudades, nos puede llegar a saber la distancia entre la sinagoga y el mar. Otro que acabas de decir vos es el camino. ¿Cómo era el camino del mar a la ciudad?
Yo no sé si era tan serio, porque recordé que para ellos estos cuerpos de agua grandes tenían una carga negativa. No sé si vivirían tan cerca de un, no sé. Y eso que vas de hablar de los caminos, el tiempo, eso se llama un análisis odológico, un análisis de los caminos, cuánto tiempo tardan, qué se encontraron, cómo pudo haberse desarrollado. Eso se hace mucho con los Hechos de los Apóstoles. Pero, No, sí, ahí estoy por molestar, ¿verdad? pero mira qué bueno que Es una broma, pero realmente pero una inconcordancia una incoherencia. gráfica, ¿verdad? Y esto nos sirve como una prolepsis del siguiente programa, Excelente. que también existe en la Biblia y también existe en Juan. ¿Qué es una prolepsia? Una prolepsis es cuando estás escribiendo un relato grande y algo que va a suceder al final, vos lo anunciás al inicio. Por ejemplo, te voy a mostrar uno. En los primeros capítulos de Juan, me parece que es en el capítulo 3, se habla, Jesús anuncia la destrucción del templo y dice lo siguiente al final. Cuando Jesús murió en la cruz, y estoy parafraseando, recordaron esto que había dicho en la destrucción del templo. Imagínate, al inicio del Evangelio los discípulos ya sabían que iba a morir. Esto es una prolepsis, un anuncio del final del proyecto narratario. Y que esto solo se comprende porque los evangelios, recordad lo que habíamos hablado una vez anterior, se escribieron después de un hecho para atrás. Claro. Y ahora existe otra palabra a la par de prolepsis, analepsis. ¿Qué es una analepsis? Es el mismo efecto, pero al contrario. Al final de un recuerda algo que sucedió antes. Recuerda que sucedió antes. Entonces, en Juan hay mucho de este juego. Juan te va adelantando, el autor del Evangelio de Juan te va adelantando material, o más bien te va haciendo recordar material, y así va entrelazando a partir de todas estas suturas redaccionales, también estos sumarios, que un sumario es cuando se cuenta algo brevísimo o se reduce una gran cantidad de material en poco y va hilando esa historia. Pero otro caso, Luis, no, dejando de lado este problema de la incoherencia, hablamos de una geográfica, también los cambios de número. Los cambios de número son muy importantes en Juan. Hay que prestarle mucha atención porque cuando leemos el Evangelio, estamos tan acostumbrados a leer el Evangelio o tan acostumbrados a escucharlos en misa que muchas veces no nos percatamos de ciertos datos que son importantes para nosotros. Le vamos a percatar del cambio de número. Veamos el caso del diálogo entre Jesús y la samaritana en el capítulo 4, entre los versículos 19 y 26. Escucha algo interesante, vamos a ver si te percatas. La mujer le replicó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo revelará todo. Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. Mira qué interesante. Este es un discurso muy largo y muy hermoso Sí. que comienza cuando Jesús va subiendo, saliendo de la región de los judíos. Hay cierta tensión y se va. Y pasa por Samaria. Pero ojo, para nosotros puede resultar fácil decir Samaria. Pero un judío no pasa por Samaria, porque se entraría impureza, entraría con una serie de situaciones de rivalidades eh, políticas, históricas, sociales, religiosas entre los judíos y los samaritanos. Y él pasa por Samaria. Eso
ya es conflictivo para un judío. Eso ya es problemático. Eso ya. ¿Por qué? Por todas estas tensiones. Se detiene en el pozo, conversa con la samaritana y hay una conversación en torno al agua. No vamos a interiorizar mucho en el tema del agua. Pero esta conversación pasa de ser un yo y tú entre Jesús y la samaritana para decir un nosotros y ustedes. Nosotros y ustedes, nosotros y ustedes. Y después vuelve a un yo y tú. Esto es muy común en Juan. ¿Por qué? Le diría la pregunta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, algunos estudiosos, no es tan fácil tampoco decirlo, no lo podemos afirmar como tan taxativamente, pero los estudiosos se arriesgan a pensar que en realidad estas conversaciones son las conversaciones que viven entre los primeros cristianos y los samaritanos, por ejemplo. Y te voy a mostrar un caso. Me parece que en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles se desata una persecución y a uno de los lugares donde huyen los cristianos, ¿a dónde crees que es? A Samaria. Exacto, a Samaria. Ahí tenés este encuentro cultural religioso. Ahora, Juan no tiene otra característica que lo distingue, que no tiene una única línea cristológica, como en Marcos o Mateo, Lucas, por ejemplo. ¿Cuál es la línea cristológica más marcada en Marcos? Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice el mismo el Evangelio, lo dice en medio del Evangelio, lo dice en la cruz, en los momentos más importantes. Juan tiene más líneas teológicas. Ahora, la terminología, lo que hablamos un poco antes, las terminologías. Que un discurso de Jesús hable mucho de permanecer no es por cualquier cosa. Hablábamos anteriormente que las palabras tienen lugar y tienen contexto. Entonces, nos vamos a encontrar que en Juan hay muchas terminologías que nos hablan de un contexto. Por ejemplo, ¿por qué utilizar tanto la palabra permanecer? Ahora, mucho el uso del binomio, luz y tinieblas. Juan escribe mucho en clave de binomios, o una cosa o la otra. El uso de la palabra gloria, el uso de la palabra signos. Y aquí podemos responder a una de nuestras personas que lo escribió eh, cuando hablaba de signos y milagros. Jesús hizo milagros, esto lo dijimos ya en el programa. Jesús hizo milagros y están relatados en los evangelios, en los 4. Pero la fuente de los signos no es de Marcos. Marcos no desarrolla un plan teológico, ni catequético, ni respecto de los signos, lo hace respecto de los milagros. Juan sí lo hace de los signos. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a nosotros como lectores de la Biblia cuando nos acercamos a los evangelios. Sabemos que Juan va a hablar de algunos milagros, algunas multiplicaciones, algunos hechos sobrenaturales que luego él desarrolla como un signo. Y estas comunidades vivían una época de liturgia que los estudiosos de la historia de la liturgia llaman una época de la creatividad, donde se estaba creando la liturgia y ciertamente a lo mejor no todas las comunidades tenían los mismos signos iguales, pero ya había un lenguaje simbólico. Y recordar lo que dijimos en el programa pasado, que justamente lo ritual, lo cúltico, fue lo que le dio la probabilidad a los cristianos de separarse del judaísmo. Juan no está lejos de eso. Y de hecho, cuidado del que nos está hablando más. Y nos está hablando más sobre todo de dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Ahora, el contexto, el tiempo en Juan también es distinto, mientras, por ejemplo, los evangelistas te relatan, los sinópticos te relatan una sola suya, Jerusalén, Juan te cuenta 3. El plan teológico, como te dije, es diferente. La reelaboración de los hechos relatados es distinta. Porque, por ejemplo, hablamos que Marcos, que es el primero, se escribió en el año 70. Juan se data como fecha probable el 90, pero hay autores estudiosos que lo ubican hasta el 110, otros en el 100. Hay un cambio de siglo, Luis. Hay cambios de época. Las crisis están más marcadas. La separación con los judíos ya está dada. También tenemos de frente el mito gnóstico. Es un evangelio que está en un diálogo permanente, en polémica, en muchísima tensión. Entonces,
es completamente diferente el contexto. Hay que decir, ¿qué es el mito gnóstico para que nuestros oyentes sepan un poquito? Bueno, los gnósticos planteaban una espiritualidad bien distinta en la que el hombre tiene que salir del mundo para dedicarse a otro y para algo más que está muchísimo más alto, muchísimo más elevado. Y ellos planteaban de que hay una predestinación. El hombre espiritual, el hombre psíquico y el material. Hay unos que nunca iban a conseguirlo, que es el material. Los hombres que vivían de lo material plenamente humano. Los psíquicos podían alcanzar un poco. Y luego están los espirituales, los que estaban predestinados. Entonces, dentro de esto hay una explicación cristológica con la que tuvieron que combatir los primeros cristianos. Y eso dio puerta a mucha herejía, muchas incomprensiones de Jesús, muchos problemas. Por ejemplo, los primeros cristianos no tuvieron dudas de que Jesús era el Hijo de Dios, pero sí tenían graves problemas de la humanidad. Por eso es que los evangelios marcan mucho a la humanidad. Por ejemplo, Marcos te habla mucho de la humanidad. Y Juan lo hace señalando la muerte. La muerte de Jesús en el evangelio de Juan está tratando de marcar o de señalar mucho la humanidad plena de Jesucristo. Ahora, hay algo que le tenemos que agradecer mucho a los gnósticos, que son los primeros que se arriesgaron a hacer un plan teológico errado, pero lo hicieron. Ahora, para este mundo de la Biblia, no nos vamos a meter mucho en los gnósticos porque eso ya es entrar un poco en el mundo de la teología dogmática, y nosotros aquí no estamos haciendo un poco de teología dogmática, pero nos ayuda para comprender que el evangelio no se gestó en un mundo de rosas y mariposas, se gestó en polémica, como también muchos cristianos en el mundo hoy viven en polémica, con otras facciones religiosas, pero también con un mundo que lo oprime de violencia y demás. El cristianismo se debió mover en polémica y por eso es que Juan utiliza ciertas terminologías para que las primeras comunidades no se desintegren. Permanezca en mi amor, yo soy la verdad, frente a lo que es falso, a lo que es oscuridad, a lo que no. ¿Por qué? Porque está dialogando con eso. Pues no están solo los gnósticos, están, me parece que los mandeos también, una secta que se creen seguidores del Bautista, de Juan el Bautista, y que son, creo yo, de ese tiempo la única que pervive hoy. Y también tienen una idea así de separación del mundo. Pero bueno, dejando un poco de eso, la terminología jónica es más que parecida a los sinópticos, es más parecida a Pablo. Sobre todo lo podemos ver en la carta a los filipenses, cuando se habla del teíno de que el Señor se anonadó y fue exaltado, fue levantado. Son palabras que también utiliza Juan. Ahora, esto, Luis, quiero que le prestes mucha atención y ojalá que los que nos escuchan también. El Evangelio de Juan tiene rasgos protológicos. ¿Qué es la protología o qué es un rasgo protológico? Que en vez de enviarnos hacia el futuro, nos regresa al inicio. Voy a hacer aquí un pequeño análisis. Primero, cuando Jesús muere, ¿dónde lo entierran? En Jerusalén, va. Pero el lugar, sí, pero ese es como el macro lugar, el lugar específico, ¿dónde lo entierran? En el, Dice el Evangelio, en una cerca, sí, cerca del lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que no había sido utilizado todavía. ¿A qué te recuerda hablar de un huerto? al Génesis, a la creación, al Zelofre, al jardín del Edén. Exactamente. ¿Dónde está la historia de la salvación? En el jardín del Edén. Jardín y huerto son sinónimos. Pero también hay otra cuestión curiosa. ¿Cómo se llama el monte donde murió Jesús? Gólgota, Que en español se traduce como calavera. ya. ¿Y sabes por qué se llama la calavera? Una cuestión que el Evangelio no se lo dice. No se lo dice. Se llamaba de la calavera porque había una cierta creencia que allí estaba enterrado Adán. Mira qué interesante. Donde está enterrado el primer hombre, del que nos habla San Pablo, el primer hombre, está muriendo el nuevo Adán,
el nuevo hombre. Y entonces, ¿por qué hablamos de que es protológico? Porque si en el primer hombre el hombre salió de la comunión con Dios, del jardín, Jesús en realidad está volviendo al Padre, está volviendo al origen, al principio. Y esto me recuerda algunas palabras de Jesús. Por ejemplo, con ese vuelvo al Padre. ¿De dónde salió el hombre sino del Padre? Pero también Jesús dice, yo soy el camino. Vuelve al Padre y Él muestra el camino. También se nos dice, yo soy la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que comenzar a partir de la muerte de Jesús y de la resurrección, comenzar a leer para atrás. Y por eso es que la iglesia tan sabia nos enseña que para leer la Biblia, ¿qué es lo primero que tenemos que leer? Los evangelios. Y después podemos entonces leer el Antiguo Testamento y no antes. Ahora, otra característica de Juan es la ironía. La ironía. A Juan, por ejemplo, al inicio del Evangelio, ha mostrado que Jesús es el verbo, la palabra de Dios encarnada. ¿De dónde viene Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? Dios. Dios mío. Dios es el origen de Jesús. A Juan le importa si nació en Belén o si nació en Nazaret o en Galilea. Le No, importa eso. en su prólogo él dice, la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios en el principio. Y la palabra. Después pone a Jesús como que mágicamente apareciendo ya en medio de los hombres. Claro, dice, y la palabra se hizo carne. Luego viene en el capítulo 7, versículo 42, dice, ¿no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Eso lo está diciendo con ironía, porque él ya dijo antes de dónde vino. No le importa el origen geográfico. Sino es como Mateo que intenta demostrar eso. Alguna gente dice que un poco a la fuerza que Jesús viene de la descendencia de David. No, a Juan no le importa. Juan incluso rechaza ese parentesco con David. Ahora, en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 31, dice, pero muchos de los presentes creyeron en él cuando decían, cuando venga el Cristo hará más signos que los que ha hecho este. ¿Te fijas el nivel? Nos encanta pintar a Jesús como súper mansito y suavecito. Era alguien también confrontativo, muy confrontativo. Ahora en el 12:34, la gente le respondió, nosotros sabemos por ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Cuando ya antes ha dicho el Hijo del Hombre y cuando antes nos ha dicho muchas veces que tiene que ser elevado el Hijo del Hombre y él mismo se ha atribuido ese título de Hijo del Hombre. Entonces hay mucha ironía, Juan. Tenemos que leerlo en esa clave. ¿Cuáles son las partes del Evangelio de San Juan? Podemos dividirlo en alguna serie de partes para entenderlo mejor. Me parece que sí, Luis. De hecho es bastante bueno y de hecho pedagógico. Y además el mismo Evangelio nos exige separarlo. Y esto nos va dando rasgos de cómo pudo haber sido escrito el Evangelio de Juan y como lo que hay detrás de él. Bueno, yo me voy a referir a una estructura que sigue Raymond Ron, uno de los grandes estudiosos y uno de los más reconocidos de Juan, y él lo distribuye en 4 partes. En la primera parte sería el prólogo, que va del capítulo 1, que es el capítulo 1 del versículo 1 al 18. Encontramos aquí un hermoso poema. Esta es otra característica de Juan. A la hora de escribir es muy poético. Encontramos un hermoso poema que nos habla del origen del Hijo de Jesús, el Hijo de Dios. No le interesa dónde nació Juan, ya lo dijimos antes. El origen es divino. Esto era algo que estaba bastante marcado en las comunidades. Lo segundo es el libro de los signos, que va del capítulo 1, versículo 19, al 2, del final del 12. ¿Por qué le llamamos el libro de los signos? Bueno, aquí hay 7 signos o 7 señales que Jesús realiza, probablemente un milagro, y después hay un discurso donde se explica. Y aquí nos da para hacer una cantidad de reflexiones teológicas profundas. Por ejemplo, Que no necesariamente son milagros. Por ejemplo, un signo que él hace es purificar el templo, que no es un milagro, pero que después explica por qué, ¿verdad? Ese está en el libro de los signos. sí,
Y realmente nos preguntaremos, ¿es una purificación esta? Ahí te rebotaría la pregunta, ¿es una purificación esta? Más bien una Por- condena al templo, una cosa así. Ah, excelente. Y esto nos da para pensar que el Evangelio de Juan está escrito en un marcado conflicto violentísimo con los judíos. Es casi que un acto muy subversivo. Y de hecho que empieza así casi, es la primera cosa que hace. Una de las primeras. Y ahora que me recordás eso, tenemos otra serie de cine, como por ejemplo las bodas de Caná de Galilea. Jesús hace su primer cine, ¿no? En Caná, en una boda. Una de las formas que utiliza Juan para presentar a Jesús es como el novio. ¿Te acordás que dijo antes también con el amigo del novio? ¿Quién es el amigo del novio? El Bautista. ¿Quién no se atreve a saber las sandalias a Jesús? El Bautista. En realidad, muchos han dicho de que es porque Juan era muy humilde y que se abajó delante de Jesús. Claro, eso lo decimos en el contexto nuestro. Pues pensamos que agacharse a desatarle la sandalia a alguien es como de humildad, pero no está por ahí. Jesús es el novio. ¿Y quién es la novia? La iglesia. La iglesia. Y que Juan no haya, no haya querido desatarle la sandalia, que eso hay que considerarlo en una tradición judía de que el primo o el pariente más cercano se acerca al novio para también decirle, si tú faltas algún día yo me hago cargo de tu esposa, tu familia, etcétera. Que Juan haya dicho que no es digno de desatarle la sandalia, ¿a qué se refiere? Que no le puede quitar su iglesia. Exactamente, su comunidad. Léelo esto en clave de polémica, cuando los cristianos están allí en medio de, de separarse o no de los judíos, de tener enfrente o no los mandeos y otras comunidades. ¿Vos sabés lo que está diciendo ahí? Nosotros, lectores 2000 años después, lo entendemos en otras claves, pero ellos, es también una cuestión distinta. Pero te voy a mostrar otro punto, el encuentro entre Jesús y la samaritana, del que ya hablamos. ¿Dónde se encuentran los novios? En los pozos. ¿Dónde se encuentra Jesús con la samaritana? En el pozo. Jesús vino a casarse con su pueblo, el primer Israel, la iglesia, que es la esposa, pero también se vino a casar con los otros. ¿Te fijas? Ahí recordando tal vez un poco la historia de, de, no, de Jacob, y cuando se encuentra con Raquel Mm, en el pozo. Y Moisés, cuando se encuentra con, o sea, Moisés, se me olvidó el nombre, pero sí, con él. con la hija de Jetro. Eso. Pero también hay otro caso. Me parece que es Isaac, que manda a un sirviente a Y el buscar. sirviente se encuentra con, esta no era Raquel, esta era Rebeca, No, en no. el pozo. Es Abraham que manda a buscar una mujer para su hijo. Y el sirviente se encuentra con Rebeca en el pozo. Exactamente. Entonces, ¿dónde se encuentran los novios, los enamorados? En el pozo. Entonces, aquí hay un mucho de esto. Y podemos hacer más especulación teológica y ahondar y haciendo mayores teologías a partir de los signos. Claro. Da para más. Por eso hablamos que Juan era más teológico, ¿viste? Luego tenemos el libro de la gloria que parte en el capítulo 13, termina en el 20, y aquí tenemos a un gran personaje, el discípulo amado. Antes se nos ha hablado también bastante del enviado. Este es uno de los temas cristológicos de Juan, la cristología del enviado. Pero la cristología del enviado también se entiende con la cristología o lo que se emprende del hijo del discípulo amado. Y aquí yo creo que vale la pena un poquito explicarlo. La cristología del enviado parte de que eh, las supremas autoridades como los reyes tienen a un favorito, un mimado, mi persona de confianza. Eso lo encontramos en todas las casas. En las presidencias hay un primer ministro, etcétera, que hace las veces del presidente cuando el presidente no está. En las monarquías lo mismo. Entonces, el enviado está pensado en ese que tiene autoridad plenipotenciaria dada por otro y que es enviado.
en Jesús, en este primer libro lo encontramos así. Y en el libro de la gloria lo encontramos en otra clave, en el que es más amado. A Él le reveló mi secreto. Él se me recuesta al pecho. Él está aquí. Hay una discusión si el discípulo amado era un personaje histórico, real de la comunidad, o si en realidad los jónicos están desarrollando, la comunidad jónica, están pensando en un personaje idealizado para marcar cómo debe ser la relación con Jesús. Siempre se dice que es Juan, ¿verdad? O se ha dicho tradicionalmente que ese discípulo amado es Juan, pero no hay por qué asumirlo, nunca se dice que sea Juan. Hay uno que dicen que es otro fuera de la comunidad de los dos. Es que realmente nunca dice que es el discípulo Juan. ¿No? Y nunca dice que quién es, ni explica que sea de la comunidad, ni de dónde salió. Se atribuye mucho porque al final dice, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Y él escribió todas estas cosas para que ustedes crean. Pero lejos de vincularlo con una persona histórica, lo importante es ese hecho, la relación que hay, esa relación de amor. O sea, es como si en el fondo Jesús quisiera seguir viviendo en el mundo por medio de su discípulo amado. ¿Quién es su discípulo amado? Cada uno de los miembros de las comunidades. Finalmente el epílogo donde ya están narradas algunas de las apariciones y el final no del Evangelio. Entonces, ahora, a pesar de que el Evangelio todas estas partes, estas cuatro, es necesario comprender que el Evangelio de Juan es una sola obra por sí misma, eso tengámoslo claro. Una cosa maravillosa del Evangelio de Juan es que en cada una de las secciones puede ser un Evangelio por sí solo. O sea, esta es una obra compuesta de muchas obras, pero cada una, si vos lees, por ejemplo, e- el capítulo donde está toda la sección con la samaritana, está todo el tema de llegué, fui enviado a ustedes, yo les invito a ser parte, acepto, no acepto. Lo mismo que está en el prólogo. Él fue enviado y las tinieblas no lo reconocieron y está siempre en medio. Llega Nicodemo, llegó a verlo de noche, el mismo discurso que tiene que ser exaltado, y hay una aceptación, acepto, no acepto. Y te fijas, hay como esa misma secuencia Sí, a lo largo de toda la... en el capítulo 12, hacia el final del capítulo 12, básicamente usted podría cerrar el Evangelio, porque si al final no lo reconocieron, y punto, ya hizo todos los signos y todas las cosas, y ahí el autor hace como un cierre, dice, no lo reconocieron, y después vuelve a abrir en el libro de la gloria otra cosa diferente y un montón de discursos. Como una bofetada ese cierre de cruz. Todos los evangelios siempre tienen digamos, algo que ayuda a comprender, no solo el evangelio, sino cualquier libro de la Biblia, es a qué comunidad estaba dirigido, cuáles son los destinatarios de ese evangelio, ¿verdad? En Juan, ¿cuál es esa? ¿Quiénes son esos destinatarios? Por ejemplo, en el Corpus Juánico nos encontramos que el Apocalipsis, por ejemplo, está destinado a 7 iglesias de Asia Menor. Ya vamos a hablar un poquito del Corpus. En cambio, las cartas tienen destinatarios más específicos. Del Evangelio no sabemos destinatarios específicos. En cada una de las cartas tiene nombre. Sí, no lo voy a decir para que cada quien vaya a investigar tarea los destinatarios de Juan, de las cartas. Pero en el caso del Evangelio es un poco más oscuro. Y yo te diría, algunos se atreven a decir que un cristianismo en Éfeso, donde probablemente vivió Juan, pero esto no lo afirmo taxativamente, no vayan a decir, en un programa escuchamos que los destinatarios de Juan son los cristianos de Éfeso. No, no, no me atrevería a afirmarlo porque Juan está discutiendo fuertemente con los judíos. Quiere decir que hay una influencia fuerte de los judíos. Yo te diría, con seguridad, son comunidades fuertemente sometidas a conflictos, a polémicas. El Evangelio de Juan tiene ciertos matices donde te encontrás, bueno, este es más propio de otro tipo de documentos, por ejemplo, de los padres de la iglesia. Melitón de Sardes, un obispo de Sardes, que Sardes es una de las ciudades a las que escribe Juan en el Apocalipsis, él escribe en un estilo que se llama judicial.
que es para hacer una defensa de lo que él quiere demostrar, que es, entre otras cosas, la fecha de celebración de la Pascua, pero también de Jesús como el nuevo, como el verdadero Cordero, como en que se cumple todo lo que está en el Antiguo Testamento. En Juan es algo parecido. Hay una defensa, hay una apología fuerte, hay una polémica y él necesita defender, el autor o las comunidades necesitan defender eso en lo que creen. Y eso nos hace pensar otra vez en los términos, en otros que no hablamos. Por ejemplo, el uso de la palabra testigo, testimonio, experiencia. Una de las caras de Juan se nos habla de lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, los sentidos. Mucho de esto, ¿no? Pero también permanecer, la palabra permanecer. Creo que, si no me equivoco, en griego es el verbo meno. Eh, Así como Jesús permanece en el Padre, ustedes permanezcan en mí. Y te voy a mostrar, por ejemplo, en el capítulo 15, vamos a leer un texto del capítulo 15, del versículo 1 al 8. Pregunto, ¿a qué parte pertenece esta sesión que vamos a leer? Sería al libro de la gloria. Al libro de Goy. Y según el mismo Evangelio, esto está inserto dentro de la cena de Jesús con sus discípulos. Solo para recordar, el libro de la gloria, porque estamos en el capítulo 15 y el libro de los signos llega al capítulo 12:50. A partir del 13 empieza el libro de la gloria hasta el 20. Y en el P21 ya es el epílogo que es con un añadito de eso, ¿verdad? Sí, un añadido porque parece que perfectamente podría terminar en el mismo. Capítulo Juan 15, 1, 8. Oye, interesante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo aquel que da fruto para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permaneced en mí como yo en ustedes. Lo mismo hoy, permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden dar si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos, luego los recogen, los echan al fuego para que arda. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Te fijas? Permanecer. Muy insistente. Es muy insistente. A veces está cansado. Sí, Juan a veces puede provocar eso. Juan a veces, y el estilo poético aquí está bastante más marcado también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás tan preocupado en que permanezcan? ¿Qué estará pasando con estas comunidades? ¿Qué estará sucediendo? Ahora, también se habla del testimonio. Eh, Interesante, la palabra testigo viene de marturei, si no me equivoco en griego, que lo traducimos como mártir. Hay una invitación a permanecer aún a pesar de la muerte, de la persecución. Y es que detrás del Evangelio de Juan tenemos un contexto bastante fuerte, bastante violento. Por ejemplo, la persecución de las autoridades judías contra los cristianos que se nos narra en el 8, del 1 al 3, en el 40 después de Cristo. La huida a Samaria, que también la encontramos que es a partir de esta persecución. Lo encontramos en Hechos 8, 5. También en Juan 4. Ahora, la persecución de Nerón contra los cristianos, que fue en el año 64 y 48 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrito probablemente Juan? Dijimos que entre el 90 y el 110. Ya, nosotros nos quedamos un poquito más con el 90, pero claro, puede ser hasta allá. Ya ha pasado todo esto. Y luego la insurrección y la guerra judeo-romana entre el 66 y el 73, la caída del templo en el 70. Hay una serie de situaciones aquí que hay que leerlas en todo ese contexto, que muchas veces no escapa. Ahora, mira qué interesante.
él utiliza la palabra verdadera, la utilización de la palabra permanecer. Bueno, en corte de los judíos con los cristianos, eso yo creo que es interesante, el que se termine esa unión y esa relación. Y luego, ahora, Éfeso es una de las 7 iglesias a las que escribe Juan en el Apocalipsis, una de las iglesias de Asia Menor. Si esto estuviera dirigido a las comunidades de Asia Menor, eh, Éfeso, específicamente, es un cristianismo también sometido a la polémica y la persecución. Una cuestión muy, muy violenta. Muy, muy violenta. Así que, ahora, hay algo que debemos tener presente y, y es que esto lo aprendí bastante bien de mi maestro, lo dije en algún momento, es que las palabras tienen lugar. Permanecer, ser testigo y demás, nos hablan no de otra cosa que una iglesia hay crisis, en dificultad. Ahora, que todo el evangelio tenga un discurso señalando la vida verdadera, es porque hay una disputa con algo que no es tan verdadero, al menos desde los ojos del cristianismo. Entonces, cuando leamos, hay que tener ojo. Dice Jesús, esto servirá para que conozcan que yo soy. También lo enmarca, yo soy, yo soy. Hay varios discursos que tienen que yo soy. Y es que, ¿con qué está discutiendo Jesús? ¿Qué no es para afirmar yo soy? Bueno, aquí también hay otras interpretaciones con el uso del nombre sagrado. Pero aquí mi intención marca el uso del nombre sagrado, ¿verdad? Yo soy de Dios en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, yo soy, se repite tanto el yo soy que supuestamente tiene que ver con Jesús afirmando su divinidad. Ahora, ¿por qué es difícil entender a Juan? Porque en un evangelio, bueno, todos dialogan con diversas realidades. Pero el evangelio de Juan dialoga aún más con la polémica. Es parecido a las cartas de Pablo. Bueno, las cartas de Pablo son anteriores a esto, pero las cartas de Pablo están pensadas para responder a problemáticas de las comunidades. Las, Pablo hay que entenderlo en esa lógica. Juan es parecido. Está respondiendo a una serie de polémicas. Y de grupos, son grupos que están dialogando con otros. ¿Y cómo entonces podemos, o qué herramientas podemos utilizar para entender el Evangelio de San Juan, siendo que, como estamos hablando, sabes, un poco complicado, un poco tedioso, eh, tiene cuestiones un poco oscuras y que son muy contextuales, son muy del contexto en que están viviendo estas comunidades. Yo lo primero que tendría que decir, Luis, para leer a Juan, es que no hay que tener miedo y hay que leerlo. Hay que arriesgarnos a leer a Juan. Era cuando yo comencé en este mundo de la Biblia, a mí no me gustaba mucho Juan. Me gustaba más los sinópticos y vengo de un pueblo que se llama San Marcos, así que yo era enamoradísimo de San Marcos. Y luego comencé a estudiar Juan y me quedé fascinado. Entonces, de hecho, Juan fue el que hizo que me apasionara por estudiar un poquito más la Biblia. Entonces, pero al igual que el resto, hay que leerlo con algunas herramientas. Y a Juan, por ejemplo, una herramienta que nos sirve para leerlo es la intertextualidad. Esto no quiere decir que los otros no, no sean intertextuales también. Pero este hay que leerlo todavía con un espíritu de diálogo y no dar las cosas por sentado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, y ojo, cristianos católicos que nos están escuchando, la Biblia no es un libro donde haya toda una condensación dogmática de cosas de Jesús. Eso lo encontramos en manuales de cristología, en el catecismo de la iglesia, que es la reflexión teológica de Jesús y cómo lo asumimos nosotros. Pero los evangelios no son un manual de teología, son libros de fe. Y son las experiencias de fe de unos hombres que fueron testigos y de unas comunidades que creyeron en este testimonio. Entonces, es diferente. Y hay que saberlo leer en relación con, por ejemplo, Juan, hay que leerlo bastante en relación con el Antiguo Testamento. Juan dialoga
con el Antiguo Testamento, pero no solo con el Antiguo Testamento, dialoga con el judaísmo y dialoga muchísimo con el judaísmo. Por ejemplo, nosotros fácil hacemos interpretaciones de Juan, sobre todo el Viernes Santo, que el Cordero que expía, que limpia los pecados del mundo, y nos llenamos la boca hablando de eso cuando leemos la Pasión de Juan. El Evangelio de la Pasión de Juan, la de Jesús según San Juan, no tiene nada que ver con la expiación de los pecados. Tiene que ver con el Cordero de la Pascua, que es la liberación, la memoria de la liberación. La muerte de Jesús, que está vinculada con la muerte de los corderos, porque Jesús muere y el crucificado a la hora que en el templo están sacrificando los corderos. Está hablando de la liberación del pueblo, pero ¿de qué liberación me está hablando a mí? Está hablando de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Melitón de Sardes más adelante va a desarrollarlo esto muy hermosamente, hablando de Jesús como la Pascua. ¿Cuál es la Pascua cristiana? Entonces, no podemos nosotros hacer esa vinculación. El Cordero de la Expiación y todo eso lo podemos encontrar más en la carta de los Hebreos, que es otra reflexión, no es juánica. Entonces hay que saberlo leer en intertextualidad, pero también nos encontramos de un Cordero que vence. Lo encontramos, por ejemplo, en el Apocalipsis, digno del Cordero degollado. Pero también entre el misticismo judío y en la espiritualidad judía, yo creo que vos lo hiciste ya en una de las lecciones divinas. Esa no, son las lecciones divinas de todo el mes de mayo. Hablan sobre el Apocalipsis y sobre esto que vos vas a hablar, me imagino, que es el Apocalipsis de los animales. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque existía distintos tipos de mesianismo en la época de Jesús. Era muy plural la idea de Mesías. Nosotros fácilmente decimos, hoy los judíos no entendieron que Jesús era el Mesías. No era fácil eso. No era fácil hacerlo. Y en el Apocalipsis de los judíos hay una crítica fuerte hacia el templo y en medio de una serie de animales, podemos llamarlos animales porque está contado en un lenguaje simbólico, hay un cordero que se convierte y es asesinado y luego se levanta victorioso y se establece un reino de bien y de justicia. Allí hay una mezcla más de esto. Allí vemos a un Jesús, a unas comunidades juánicas, a un autor del Evangelio de Juan, dialogando con esta realidad judía. Pero también lo encontramos hablando del agua. El agua que es un signo de purificación ritual, no moral, ojo, ritual. Esto es importante saberlo. El componente ético, moral, a la vida de fe, lo hicimos los cristianos, lo hizo el cristianismo, no el judaísmo. El judaísmo no es que no haya moral ni ética en el judaísmo, no quiero que se entienda eso. Pero las abluciones, las limpiezas, las purificaciones con agua tienen que ver con la pureza ritual. Y en Juan encontramos muchas veces el elemento agua. De hecho, Jesús mismo dice, yo soy el agua viva. Y tenemos toda la relación con el bautismo y todo esto. Entonces, hay un diálogo con otra realidad. Bueno, acabamos de escuchar el discurso de la vida verdadera. Resulta que los mandeos también tienen un discurso parecido. El del árbol verdadero, me parece que se llama el de ellos. Entonces, es un discurso en polémica y un discurso en diálogo. En diálogo, está en medio de la polémica y conflicto, está también en diálogo. Sobre todo porque los cristianos tenían que ir a vivir del otro lado del Jordán y se encuentran con diversas realidades religiosas. Ahora, hay un esfuerzo del evangelista por expresarle la preexistencia de Jesús como el Hijo de Dios. Eh, Esto lo encontramos en el prólogo. Y luego eso lo tenemos al inicio, y luego al final está preocupado por demostrar la humanidad con la muerte. Ahora, lo que ya habíamos dicho, ¿no? El Evangelio es un libro de fe, no un manual de dogmática. Y finalmente, la cuestión que es importante para nosotros, la comunidad juánica. La comunidad juánica articuló su fe a base de la protología del Hijo del Hombre, que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Cuando hablamos de protología, de volver al inicio, del Hijo del Hombre, que nos hace volver al inicio.
Juan está preocupado porque volvamos a la relación con el padre. Gracias, Jeffrey, por acompañarnos esta semana y gracias a ustedes por escucharnos y también recordarles que estamos esperando también sus consultas, sus preguntas acerca de este tema de la Biblia. Vamos a estar respondiendo algunas de esas preguntas en cápsulas en nuestras redes sociales y con otras tal vez hagamos un programa especial abarcando aquellas que necesitan un poquito más de discusión, de análisis, de profundización. Gracias, que Dios los bendiga.